Hermanos, en un libro y la vida de un entrenador de fútbol americano, creo que ya se los he contado, pero me gusta mucho esta trayectoria porque es un entrenador en los años 60 de fútbol americano en los Estados Unidos. Y él, cuando su equipo era entrenador de los Empacadores de Green Bay, en los años 60, fueron campeones con él ganando no sé si 2 Super Bowls, tazones profesionales, pero él en su forma de actuar con sus jugadores, él los domingos que tenía una mala tarde de juego, inclusive que perdían, al día siguiente en los entrenamientos, antes de iniciar los entrenamientos, se reunía con sus jugadores y tomaba un balón de fútbol americano y lo levantaba y decía él, estuvimos jugando mal el día de ayer, vamos a regresar al inicio, a los principios, a la base de este deporte. Y levantaba el balón y les decía a sus jugadores, esto es un balón de fútbol americano. Y no faltaba el jugador chistoso que le decía, no vaya tan rápido, entrenador, no vaya tan rápido, porque pues, todos sabían que era un balón de fútbol americano. Y así nosotros, hermanos, nosotros debemos de retomar, hemos ya dejado atrás, como escuchábamos en el sermón de nuestro ministro el sábado pasado, debemos dejar atrás ya el año, el ciclo que pasó de las fiestas y enfocarnos a lo que viene, pero debemos de iniciar con el principio. Siempre es bueno estar recordando y traer a nuestra memoria el inicio de este camino de vida y cómo Dios nos ha llamado de entre millones de personas a formar parte de su pueblo, una manada pequeña, pero con la presencia de nuestro Dios. Entonces voy a iniciar este mensaje que nos puede ayudar a ver circunstancias que son difíciles muchas veces de detectar. ¿Y por qué? Vayamos a nuestra primera escritura, ya la hemos tocado en otras ocasiones, pero vamos nuevamente a darle una lectura. Pasemos al libro de Jeremías capítulo 17, en su versículo 9. Dice así la palabra de Dios: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Hace una pregunta y la respuesta la encontramos en el versículo 10. Dice: yo el Eterno, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. No hay, quiero leer esta misma cita, pero en la Biblia al día, en la versión de la Biblia al día, para tener un poquito más claro. Dice: no hay nada tan engañoso ni tan absolutamente perverso, fíjense, le llama hasta perverso, como el corazón. Nadie es capaz de conocer a fondo su maldad, solo el Señor lo conoce. Él escudriña todos los corazones y examina los más oscuros móviles para poder dar a cada cual su recompensa según sus hechos, según cómo haya vivido. Y esto es bastante elocuente cómo describe el profeta Jeremías al corazón del hombre. Dice que es malo, es engañoso y perverso en gran manera. Con frecuencia, hermanos, nos engañamos a nosotros mismos al analizar lo que hacemos, porque lo que hacemos, por qué lo hacemos, y al evaluarnos a nosotros mismos, nuestro progreso, en ocasiones nos engañamos. Ya terminaron, como les comentaba, el ciclo de las fiestas de este año y debemos prepararnos espiritualmente para que lo que nos espera más adelante. Vayamos a 2 de los Corintios. Les invito a que pasemos al libro de Corintios en su segunda carta y vamos a ver el versículo 13. Acompáñenme
a esta escritura. Capítulo 13 del libro de Segunda de los Corintios, versículo 5 dice así, si ya están allí me pueden acompañar. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Quiero ver también esta cita en la versión de la Biblia al día, y dice así, dice: examínese bien, ¿son cristianos de verdad? ¿Hay evidencia que lo son? ¿Mis frutos, mi vida demuestran que soy cristiano? ¿Sienten cada vez la presencia y el poder de Cristo? ¿O simplemente están pasando por cristianos, aunque en realidad no lo son? Esta es la versión de la Biblia al día. Dice al último, dice: o simplemente están pasando por cristianos, aunque en realidad no lo son. Estas evaluaciones, hermanos, podemos hacerlas con frecuencia y de una manera especial cuando termina el ciclo de las fiestas. Hablábamos que regularmente son 2 ciclos, en la Pascua y al final de la fiesta de los tabernáculos y el último gran día. Primero que todo, las fiestas son un memorial delante de Dios, y es muy importante que nos autoevaluemos como parte de la preparación para después del ciclo iniciar un ciclo de fiestas. Y si es necesario ver qué es lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho, pero teniendo en cuenta siempre principios que analizaremos para que no nos vayamos a engañar al autoevaluarnos. Cuando en Jeremías menciona el corazón, sin duda se refiere a esa fuerza que nos impulsa al ser humano a la acción. Cuando uno dice: ponle corazón a lo que estás haciendo, ponle fuerza a lo que estás haciendo. Estamos hablando del corazón, de ese corazón que es el que nos impulsa a llevar a cabo las cosas. Ahora bien, ¿qué es lo que verdaderamente impulsa al ser humano a actuar de tal o cual manera? ¿Qué es lo que hay de todo su accionar? La naturaleza humana es lo que nos lleva a actuar, es lo que está atrás de nuestro corazón, lo que nos lleva a la acción, lo que nos lleva a tomar decisiones y finalmente llevarlas a cabo. Y para eso entonces, ¿qué es la naturaleza humana? ¿Qué es la naturaleza humana? Es en esencia, hermanos, es lo que es cada uno de nosotros, es lo que es cada ser humano, lo que somos cada uno de nosotros. ¿Y qué es esto que hay en cada uno de nosotros? O sea, decimos, es la naturaleza humana que está en cada uno de nosotros. Bueno, en cada uno de nosotros, o podríamos decir que somos la suma de lo que hemos recibido en la crianza, en la educación, en la instrucción, en la influencia del medio social, inclusive en la influencia del medio ambiente, como lo dice Pablo. Entonces, démonos cuenta que cada uno de nosotros es una suma de todas estas cosas, de cómo nos criaron, cómo nos instruyeron, cómo nos educaron, la influencia de dónde venimos, del medio ambiente en el cual nos desarrollamos. Todo eso tiene que ver con lo que somos cada uno de nosotros. El apóstol Pablo describe esta situación de nuestra vida anterior. Vayamos a Efesios capítulo 2, cómo lo describe Pablo, nuestra vida anterior, cómo éramos y cómo en la mayoría en el mundo siguen de esta forma. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice: y Él os dio vida a vosotros
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, allí vivíamos, allí estábamos, dice, muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Él es el que ahora está actuando en la mayoría, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, antes de hacer un pacto con Dios, antes de que Dios nos llamara y nos revelara su verdad, vivíamos de acuerdo a la corriente de este mundo, como lo explica Pablo, lo mismo que los demás. También Pablo nos habla de la verdadera fuerza que hay detrás de la corriente o de los criterios de este mundo. Nada menos que la influencia directa de Satanás. Es el instigador de esta sociedad, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo ¿qué? No la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versión al día, quiero leerle, ahora estuve leyendo estas escrituras en la versión al día y también nos muestran ampliamente. Dice, así también, este versículo 3 dice, así también nosotros mismos, nuestras vidas expresan la maldad que había en nosotros y nos entregábamos a las perversidades, a que nuestras pasiones y malos pensamientos nos empujaban. Era un mal de nacimiento, que nacimos con una naturaleza perversa que nos mantiene bajo la ira de Dios como a los demás. Esto es lo que expresa a este versículo la Biblia al día. Está mejor expresada. Entonces Pablo nos dice que traemos los criterios y las corrientes de este mundo. Somos influenciados por él, en el cual nosotros fuimos que aprendimos hasta que Dios nos llamó. No seguimos en la corriente y en los criterios ahora. En la corriente y en el criterio vivíamos, trabajábamos, estudiábamos, muchos se casaron, nos casamos, todo lo hacíamos de acuerdo a este mundo. ¿Qué es lo que qué estoy diciendo con esto? Que nosotros nos movíamos, hermanos, y vivíamos en una sociedad y civilización inspirada por los criterios y la corriente que son contrarios a Dios, de acuerdo con el adversario que es Satanás. No reconocer esto es parte del engaño del corazón. Esto es lo que nos engaña el corazón, que estamos bien. La intención de Dios al llamarnos es sacarnos de ese engaño y liberarnos y librarnos de la muerte, al enviar a su Hijo exactamente para esto, para liberarnos de ese engaño. Vayamos a 2 de Timoteo. Les invito a que me acompañen a 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 al 26. Dice así, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y dice el versículo 26, y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. Dios viene
y envía a su Hijo para que Él nos libere a nosotros del lazo de donde estábamos cautivos. Y Dios espera que nosotros nos acojamos a ese llamamiento. Vayamos a Hechos. Les invito a que pasemos a Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10, versículo 37. Hechos 10, capítulo 10, versículo 37 al 38. Si estamos ahí, acompáñenme. Dice así: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Versículo 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esta es parte de la misión de Jesucristo, venir a liberarnos a los que estábamos oprimidos, dice, por el adversario, por el diablo. Les invito a que vayamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. ¿Cómo estábamos antes? Dice así Efesios capítulo 2, versículo 12, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Dice, estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, nosotros no teníamos esperanza en absoluto. En vivir, lo único que teníamos era la muerte eterna, el pago de nuestra condición. Entonces Dios nos ofrece y nos da una esperanza y nos hace parte de los pactos de la promesa que les dio al pueblo de Israel. Y dice ahora el versículo 13, dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. De esa corriente, de ese estilo de vida en el cual nos movíamos, fuimos liberados por Jesucristo, por la sangre de Jesucristo. Les invito a que pasemos a Segunda de los Corintios, capítulo 5. Versículo 14. Segunda de los Corintios, capítulo 5, versículo 14. Dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. O sea, se apodera de nosotros, dice, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Versículo 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando uno tiene perfectamente claro estos conceptos, uno entiende qué fue lo que se hizo para que hoy nosotros conozcamos la verdad, cuál fue ese proceso. ¿Qué tuvo que acontecer para que hoy nosotros, usted y yo, estemos como miembros de la iglesia de Dios? Dice el versículo 16, dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Ya hay una visión espiritual de todo, de todas las cosas. Hay una proyección espiritual que antes no teníamos en absoluto. Dice el 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. O
O sea, se convierte en algo nuevo, ya no como anteriormente éramos. Las cosas viejas pasaron, nuestra manera antigua de vivir, he aquí, todas son hechas nuevas. Esta es la manera de uno examinarse a sí mismo, es mirar y entender lo que Dios ha hecho por nosotros y ver nuestra respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros. Dice el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, Cristo vino a reconciliarnos con Dios el Padre. De lo contrario, no había sido posible. Era necesario que Jesucristo derramara su sangre en sacrificio por nosotros y resucitar y ser resucitados. Él resucitar y tenemos la promesa de que también seremos resucitados. Y eso es lo que estamos proyectando para la primera temporada ya de la Pascua. Dice el versículo 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios no tomó en cuenta, dicen, nuestros pecados ya fueron lavados, ya fueron limpiados, fuimos limpiados con la sangre de Cristo y tenemos acceso entonces a esa vida eterna por medio de la reconciliación en la sangre de Jesucristo. Dice el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Cuando somos entonces rescatados, nos damos cuenta que ya no pertenecemos a este mundo, que fuimos rescatados de este mundo y nos convertimos en embajadores de esa civilización de Dios en medio de este mundo. Por eso dice que somos embajadores, ya no pertenecemos a este mundo, representamos esa civilización de Dios en medio de este mundo. Entonces es un comportamiento totalmente diferente a lo que veníamos haciendo antes de que Él nos llamara. Él nos reconcilió con Dios, es aceptar el sacrificio de Cristo y significa morimos junto con Jesucristo para resucitar a una vida nueva. No es que ya hayamos resucitado, pero en un sentido figurado morimos en el bautismo. Salimos a vivir una vida diferente, una vida nueva, alejados del pecado. Dios nos limpia y nos pide que nos alejemos del pecado. Ese debe de ser nuestro fiel compromiso con nuestro Padre Celestial. Versículo 21 dice, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesucristo no pecó, sin embargo se volvió el pecado, porque cargó los pecados de usted y míos y los pecados de todo el mundo, y murió por ellos, pero no por sus propios pecados, porque Él no pecó. Por eso fue un sacrificio que sirvió para reconciliarnos a nosotros. Si Él hubiera cometido un solo pecado, una sola falta, hubiera muerto por su pecado y nosotros no tuviéramos ninguna oportunidad de esperanza de vida. Pasando ahora al versículo 6, al capítulo 6, de esta misma carta de Segunda de los Corintios, dice, versículo 1, así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. No vayamos a despreciar esta gracia que fue otorgada por Dios. Versículo 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable,
he aquí ahora el día de salvación. Ahora es el momento, no va a haber otro momento de salvación para nosotros. Y no sé si se han puesto a pensar, hermanos, que entre Pentecostés y la tercera temporada de fiestas que inicia con trompetas, nosotros estamos en ese punto en el que nuestros actos nos pueden llevar, si son frutos como quiere Dios, nos puede llevar a la vida eterna, a que seamos levantados, seamos resucitados o transformados en ese día en el que Cristo regrese por segunda vez. O podamos ir a la muerte eterna. O sea, este es el momento de salvación para cada uno de nosotros. Ya no va a haber otra oportunidad. El mundo que no conoce va a tener su oportunidad, pero nosotros este lapso de tiempo es súper importante. Yo creo que más que en todos los tiempos es importante para cada uno de nosotros, porque ahora es el tiempo de salvación para nosotros. Vayamos a Romanos capítulo 6. Les invito a que pasemos a el libro de los Romanos en su capítulo 6, versículo 3. Dice así: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? El bautismo, hermanos, como lo hemos escuchado, es una tumba acuática, una tumba de agua en el cual somos sumergidos y de ahí salimos. Fíjense que de acuerdo a la ceremonia, a los que hemos pasado por esta ceremonia del bautismo, no salimos por nosotros mismos. O sea, nos sumergimos y de ahí nos sacan. El ministro encargado de esta ceremonia es el que nos ayuda a salir de esa tumba acuática, de esa muerte, podríamos decir, entre comillas, espiritual, y salimos y nos ayuda a salir en el sentido, no es por nuestros propios medios que salimos, y salimos de allí, nos ayuda a salir a una vida nueva, a una resurrección. En ese sentido, Dios tiene que dar esa vida. Versículo 4 nos dice así: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora sí que nuevamente habla de una vida diferente a la que llevábamos. Debe haber un esfuerzo y debe de haber una lucha continua para dejar el pecado. Es esfuerzo y lucha. Como decíamos en cierta ocasión, somos soldados en activo. Es nuestra decisión. Nosotros decidimos seguir este camino de vida. Él nos acompaña en la lucha para dejar el pecado, así como el ministro nos saca de esa tumba acuática, nosotros mismos no lo hacemos, nos ayuda el ministro a salir, así también Dios nos ayuda a luchar para dejar el pecado. Pero yo tengo que decidir para el alejarme del pecado. Es una ayuda, mas no decide por mí. Yo tengo que decidir dejar el pecado, alejarme del pecado, pero necesito la ayuda de Dios para poderlo lograr. Si yo soy bautizado, pero quiero volver a hacer las cosas como antes en mi vida, esa es mi decisión. Dios no me va a tomar del brazo y a torcerme el brazo, o me va a impedir hacerlo. No, Él simplemente me exhorta, me dice, me da el conocimiento necesario para que yo entienda, para que yo lo comprenda lo que Él me dice, lo que está pasando, y aprecie lo que Él ha hecho por mí. Pero yo soy el que voy a tomar la decisión de seguirlo, y ese es un paso importante en el bautismo que hacemos. Por eso es importante renovar estos conceptos, porque si no nos vamos alejando.
Versículo 5 de este capítulo 6 de Romanos dice así: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así como salimos, también seremos resucitados como Él fue resucitado a una vida gloriosa, como un ser espiritual, como un hijo de Dios en plenitud, sentado a la diestra del Padre. Versículo 6 de este Romanos 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dice, para que juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más a esa forma de vida, a esa antigua forma de vivir. Se refiere entonces a toda esa naturaleza humana que hay que sacarla de nosotros, constriñando con la ayuda de Dios. Dice el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Al aceptar nosotros el bautismo, hermanos, nos justifica, nos hace justos delante de Dios, porque significa que nos hemos entregado a Dios y morimos juntamente con Cristo y luego salimos a una vida nueva. Dice el versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Hay todo un simbolismo, pero en lo que nosotros nos enfocamos en lo que va a suceder cuando Cristo regrese, dice que viviremos junto con Él. Versículo 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Esta es una descripción exacta de lo que nos espera si nosotros perseveramos hasta el fin. Y dice el versículo 11, así también nosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Que realmente esa vida pasada sea eso, una vida pasada, no buscando cosas que desagraden a Dios, no haciendo cosas que no agraden a Dios. Versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No nos dejemos llevar, dice el versículo 12 en otras palabras, por nuestra naturaleza humana. No nos dejemos llevar por la tendencia que tiene este mundo, por esa tendencia que tiene el mundo en sus concupiscencias. Luchemos y esforcémonos contra eso. No nos dejemos arrastrar por la corriente de este mundo. Versículo 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Se está refiriendo a todo lo que nosotros somos y todo eso que somos, entregárselo a Dios, viviendo de una manera como Él nos ha instruido por medio de la revelación que Él nos ha dado a través de su ley, de su verdadero camino de vida. Dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra, que lumbrera a mi camino. Es esa lumbrera en el camino en el cual andamos. Versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis
bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios ya no estamos bajo la ley, porque ya fuimos lavados. ¿Qué hace la ley? La ley señala el pecado, y cuando nosotros pecamos, nos dice, usted ha quebrantado este mandamiento. Entonces la ley nos señala, es como un espejo cuando vemos, como dice Santiago, nuestro cuerpo. Dice él, nos señala lo que estamos haciendo mal. Estamos bajo la ley, pero cuando estamos bajo la gracia, es que Dios nos ha liberado del pecado, lavándonos completamente de esos pecados y caminar completamente bien delante de Él como lo que Él quiere que hagamos. Entonces Él nos libera de ese pecado lavándonos completamente. Vayamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Dice así el versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Estas palabras son inspiradoras por el conocimiento que nos ha dado. Dice, habéis resucitado con Cristo. Si hemos resucitado con Cristo, ¿qué debemos de hacer? Dice, buscad las cosas de arriba. Llenemos entonces nuestra mente con el ofrecimiento que Dios nos ha dado, de estar dentro de su familia en su reino, vivir con Él por toda la eternidad y, como dice la Escritura, sentados a la diestra del Padre. Llenemos entonces nuestra cabeza, nuestros pensamientos de ese conocimiento. Dice el versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Donde antes estábamos, teníamos la mira en las cosas de la tierra. Y aquí dice el versículo 2, poner la mira en las cosas de arriba. Aquí vivíamos, nos alimentábamos de todo, y eso era lo que nos llevaba a accionar, a hacer algo. Ahora es totalmente distinto. Pensemos en lo que viene, en las cosas de arriba. Todavía no viene, no está aquí, pero va a venir. Tenemos esa plena confianza de que va a llegar, pero debemos entonces de estar preparados para eso, para que cuando venga pertenezcamos a las cosas de arriba. Versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es hacia allá donde debemos enfocarnos cada día, a donde debemos enfocar nuestros pensamientos. Versículo 4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. O sea, seremos semejantes a Él, porque resucitaremos con Él, como Él resucitó a vida eterna. Entonces inmediatamente sigue una exhortación a cómo nosotros debemos vivir. El apóstol Pablo estaba totalmente consciente a quién les estaba hablando, a quién les estaba predicando, a seres humanos como usted y como yo, y como ahora nos está hablando. Entonces nos enfocamos en esto, que debemos mirar inmediatamente las cosas de arriba, renunciar a todo, dice el versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, y dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Comienza con cosas muy puntuales, nos dice no sigan ese camino, dejen de hacer estas cosas. Y dice el versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. En esto, hermanos, nos movíamos
Eso es lo que nos llevaba a actuar de cierta manera, que nos incitaba a la acción. Eso era nuestro corazón engañoso y perverso, o sea, nuestra naturaleza humana que estaba apoderada de nosotros y nos llevaba a hacer todas estas cosas. Y dice el versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y dice que empieza con ira. Imagínense cuántas veces estallamos de la ira. Pegamos un grito, damos a lo mejor insultos o puñetazos. Son cosas que no debemos hacer. Y dice, dejar todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, o sea, palabras soeces. Y a veces en este sentido nosotros damos cavidad al adversario cuando hay en nosotros ira. ¿Quién no ha tenido ira o enojo? Nos hemos enojado muchas veces. Nos dice Pablo que dejemos todo esto y no lo sigamos haciendo, no lo sigamos practicando, pero a veces la corriente de este mundo nos jala, porque lo vemos en nuestro trabajo, en la calle, y a veces la corriente nos jala y nos sumergimos en lo que hacíamos. Y dice el versículo 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. No sigamos lo que sigue haciendo todo el mundo, como miente con una gran facilidad. Y decimos, es que es una mentirita blanca, una mentirita, pero a los ojos de Dios no es así. Y lo vemos, por ejemplo, en el mundo de la política, las promesas y las mentiras que hay detrás de muchas de las acciones que hay en ese medio. Dice el versículo 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice revestíos del nuevo hombre. Con sus hechos también comienza este proceso de crecimiento. Empezamos a dar frutos y empezamos este proceso de crecimiento, de andar hacia la perfección, hacia la luz, hasta que llega un momento en el que Dios nos da la perfección completa. ¿Cuándo será esto? A la segunda venida de su Hijo Jesucristo. Pero mientras tanto, ¿qué debemos de estar haciendo? Debemos de caminar en esa dirección concreta hacia la perfección, hacia la santidad y esforzarnos cada día por eso. Cuando hablamos de reconciliación, implica que estamos hablando de un cambio de vida. Se habla entonces de la conversión. La reconciliación es la base para la conversión. Si nosotros no estamos reconciliados con Dios, ¿cómo va a haber entonces cambio? ¿Nos vamos a convertir en qué? Si no hemos empezado siquiera a dar el primer paso. Entonces, cuando se habla de reconciliación, se habla de conversión, se habla de un cambio total y diferente de nuestra manera y de nuestra forma de vivir. Antes nos manteníamos en el pecado, perseverábamos en él, como dice en Romanos 6.1. Se los voy a leer, no pasen allí, dice Romanos 6.1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice que en ninguna manera. Nosotros perseverábamos en el pecado, pero ahora que ya hemos sido reconciliados, debemos de cambiar nuestra forma de vivir. Y dice Efesios, les invito a que pasemos al libro de los Efesios, capítulo 4. Dice versículo 17, 4:17 del libro de los Efesios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad
de su mente. Dejemos de estar volviendo a lo que éramos antes. No se comporten igual, tenemos que haber cambiado, tenemos que estar cambiando. Esta es la versión al día de lo que dice el versículo 17. Debemos de estar en completo cambio siempre. Dice el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dice ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, porque Dios no los ha llamado, Dios no se los ha revelado, entonces siguen andando en tinieblas y andan, dice, en la ignorancia de la verdad. ¿Por qué? Dice el versículo 18, por la dureza de su corazón. El versículo 19 nos dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. O sea, se desenfrenaron en una carrera, se desbocaron y no hay quien los pare. Y eso es lo que pasa cuando vienen las tentaciones, cuando vienen las situaciones adversas y nos quieren arrasar a lo que antes éramos. Entonces el apóstol Pablo dice, no sigan haciendo eso. Dios ya me está revelando lo que debo de hacer, lo que debo de hacer, someterme a Dios y hacerlo bien. Dice el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, que es el ejemplo que hemos recibido, la revelación, quién es Jesucristo y cómo vivía de acuerdo a las leyes por las cuales Él vivió. Y dice, esas son las mismas que ustedes tienen que llevar a cabo. Versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Si nosotros hemos atendido el llamamiento de Dios, hemos aprendido la verdad de Dios, que Dios nos ha revelado, hemos comenzado a caminar de acuerdo a Dios. ¿Cómo nos vamos entonces a devolver atrás? ¿O ya nos hemos perdido hacia dónde íbamos? Dice el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Conforme a los deseos engañosos del corazón, porque el corazón es lo que nos mueve a nosotros a actuar. Ya vimos cómo Dios lo define en sus palabras, es un corazón perverso y engañoso. Versículo 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Dice, todos tus mandamientos son verdad. Cuando Dios nos engendra con su Espíritu Santo, se inicia ese proceso, esa nueva vida en nosotros, esa creación espiritual que se está llevando a cabo. Se dio inicio en el momento en que Dios nos engendró por su Espíritu. Así comenzó la creación de ese nuevo hombre, de esa nueva criatura que nos llevará a ser parte de la familia de Dios. Versículo 25 dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Debemos hablar siempre con la verdad. Dice desechando la mentira, porque sabemos, como dice el Evangelio, dice que el padre de la mentira es el adversario. Él es el que mintió desde el inicio. Dice el versículo 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol,
sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esto nos habla de airaos, y cuántas veces me ha sucedido, es que nos airamos, o sea, no le demos cavidad al resentimiento. Cuando uno se enoja, le da uno cavidad a Satanás, y si ese enojo se sigue prolongando, viene el resentimiento, y viene el rencor, y viene esa raíz de amargura. Por eso dice Pablo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No debe de prolongarse, porque eso crea una raíz de amargura en nosotros, y eso es destructivo. Cuando hay ira, cuando hay enojo o cuando hay rencor, todo eso es darle lugar a Satanás en nuestro interior. Y dice el versículo, pasemos al versículo ahora 25, dice, ninguna palabra corrompida salga de 29, versículo 29, bueno, íbamos en el 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, en nuestros trabajos, en la calle, cuando es la finalidad de trabajar es dar al que padece necesidad. O sea, no llenarnos de cosas físicas o de deleites, sino cubrir nuestras necesidades básicas, pero asimismo compartirlas, lo poco o mucho que tenemos, con el que padece necesidad. Siempre recuerden, es una visión del dar. Dice que es mejor dar que recibir, y eso viene de adentro hacia afuera. Dice el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando fuimos sellados, hermanos, cuando fuimos engendrados por el Espíritu de Dios, eso es lo que significa sellados. ¿Qué es lo que hay en nosotros en ese momento? Viene la naturaleza de Dios a tomar posesión dentro de nosotros. Dejamos la naturaleza humana y vamos en este camino adquiriendo la naturaleza de Dios. Pero aquí hay en nosotros esa naturaleza. Entonces, si nosotros le damos lugar a esa naturaleza, la naturaleza de Dios se va a ir expandiendo y apoderándose de todo lo que nosotros somos, y va mandando en nosotros. Así como nuestra naturaleza humana se suponía mandaba antes en nuestra toma de decisiones. En todas nuestras acciones ahora se nos pide que nuestra naturaleza de Dios, que proviene de Dios, comience a apoderarse de nosotros. Pero si hay un conflicto interno, como dice Gálatas, quiero leerles Gálatas capítulo 5, no vayan allí, lo pueden anotar, del 16 al 18 dice así, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. O sea, está ese conflicto, el Espíritu contra la carne. Existe ese conflicto entre la naturaleza humana y la naturaleza de Dios. Y dice, y estos se oponen entre sí, o sea, no son compatibles, para que no hagáis lo que quisierais. Entonces hay un conflicto en nosotros entre la naturaleza humana y la naturaleza de Dios. Pero ¿qué es lo que agrava el conflicto en contra nuestra? Cuando nosotros tomamos decisiones, nos conformamos a este mundo, a lo que antes éramos,
ahí se agrava todo esto. Cuando nuestras decisiones están por lo que Dios nos está enseñando, nuestra vida comienza a tener paz y va superando todas estas debilidades que antes en la naturaleza humana teníamos, y vamos caminando hacia la perfección y nos vamos alejando de todas esas tendencias y concupiscencias que antes mandaban en todos los aspectos de nuestra vida. Dice el versículo 31, regresando a Efesios capítulo 4, versículo 31, dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y dice el versículo 32, antes sed benignos, o sea, misericordiosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, debemos de tener esta actitud de ser benignos, de ser bondadosos, y es una manifestación de el Espíritu de Dios, es una manifestación de la naturaleza de Dios en nuestra vida. Si esto es nuestro propósito de seguir este camino de vida, ¿qué pasa? Hay, como decía esta cita, hay paz en nosotros y alrededor de nosotros. Las personas que viven con nosotros van a sentir esa actitud de amor, van a notar ese cambio que hay en nuestras vidas, esa actitud de ver las necesidades de otros y no las de sus defectos. Cuando eso está en nuestra mente, las cosas van funcionando conforme a la perfección. Cuando estamos pendientes de las necesidades de otro y no de los defectos, de lo que me choca de la otra persona, sino de las necesidades reales que tiene, que hay en nosotros, hay armonía y vivimos en paz, y eso se refleja en el crecimiento que vamos teniendo en este camino. ¿Cuánto dura este proceso de conversión? ¿Cuánto dura este proceso de cambio? Puede durar y dura toda nuestra vida, porque estamos en constante cambio, estamos yendo a la perfección. Vayamos a Efesios capítulo 2 ahora, unos capítulos atrás, dice Efesios capítulo 2, versículo 10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuánto tiempo debemos de andar en ellas, en esas buenas obras? Jesús dijo que debemos perseverar en este camino hasta su venida. Debemos mantenernos firmes y perseverando en este camino de vida hasta que Jesucristo regrese otra vez, y allí realmente nos vamos a manifestar como verdaderos hijos de Dios. Dios nos ha liberado de la esclavitud del pecado para darnos una libertad gloriosa, literalmente. Recordemos que es un ofrecimiento que Dios nos está haciendo ahora a nosotros, pero es un ofrecimiento para toda la humanidad, pero en su debido orden. Cuando Dios nos llama, nos dio mucho regocijo, mucho entusiasmo. No sé si les pasó a ustedes. Dios nos trajo a su iglesia y nos dimos cuenta y entendemos que era necesario hacer ese pacto, que era necesario comprometernos, empeñar nuestra palabra, tomar una decisión consciente, una decisión seria para considerarnos parte de su iglesia. Lo entendemos así y lo pactamos así con Dios, y aquí estamos asistiendo sábado con sábado a las fiestas santas, obedeciendo a Dios en todo. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Nos encontramos viviendo en esta sociedad, porque en medio de esta sociedad vivimos, no nos podemos apartar, en medio de un ambiente en el cual muchos de nosotros crecimos y fuimos educados. Ese mundo no ha sido eliminado, seguimos viviendo en él. Ese ambiente no ha desaparecido.
Esas costumbres que teníamos antes no se han esfumado. Nosotros las vemos y no es difícil ni descabellado pensar que podemos ser arrastrados otra vez por esos criterios de nuevo. Para la mayoría de nosotros, esa corriente, ese estilo de vida, esos criterios que maneja el mundo son muy familiares. Los vimos, nos movimos en ellos y lo peor, no nos sentimos aparentemente amenazados por ellos. Y Dios nos ha enseñado lo que significa para nosotros y quiere que cambiemos nuestra forma de vivir. Quiere que cambiemos nuestra forma de vida. Para terminar, hermanos, quiero que me acompañen al libro del Apocalipsis, hablando Dios a las iglesias en Asia, y Él empieza en la primera, en Éfeso, y dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 y versículo 5 nos dice así: pero tengo contra ti, Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo 4 y 5 dice así: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No dejemos nuestro primer amor, hermanos. Debemos de ser perseverantes, inconstantes, manteniendo ese primer amor. Aquí le recuerda esto a la iglesia en Éfeso y dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y ahora vemos a la última iglesia en el capítulo 3, lo que le dice, capítulo 3, versículo 19 al 21, dice así: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Dice que al que venciere, debemos de vencer nuestra naturaleza humana para ir adquiriendo la naturaleza de Dios. No permitamos que los afanes de este mundo, las preocupaciones de esta vida nos vayan alejando de Dios y nos acerquen a lo que antes éramos. No lo permitamos, no vamos a coquetear con este mundo. De aquí nos liberó Dios para hacernos lo que nos está ofreciendo. Meditemos en el plan de Dios, en sus promesas, en sus fiestas y en su significado. Busquemos nuestras fuerzas en Dios y en Jesucristo para que podamos resistir y perseverar hasta el fin. Sometemos nuestra voluntad entonces a Dios. Y dice Filipenses 4:13, todos lo conocemos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y le agregaremos: y nos veremos en el reino de Dios. Que tengan feliz término de sábado, hermanos.